¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, Buenas tardes, Hola, profe. me extrañaron todo este tiempo que no los tuve. Puesto. Bueno, a ver, dos cosas les voy a pedir. Los que no están silenciados, por favor, silencien el micrófono, así no tenemos interferencia en la conversación. Y después les voy a pedir, en la medida de lo posible, que habiliten las cámaras, así los voy viendo. Yo estoy terminando de darle admisión al resto de los compañeros antes de iniciar. Em, Voy a estar medio complicada para poder ir a la facultad porque tuve un accidente, estoy quebrada y bueno, el jueves no vamos a tener clase porque me tengo que someter a una operación, así que bueno, vamos a tener las próximas clases por Zoom, y nos vamos a manejar como siempre. Después que yo termine la clase, de dar la unidad, les voy a hacer llegar el PowerPoint. No les mandé el de consentimiento que había quedado ahí, me había olvidado de mandárselos. Así que bueno, ese es larguito, vayan viéndolo. Cualquier cosa que no entienden, me dicen. Si se corta esto, porque después de un tiempo el Zoom se va a cortar, nos volvemos a conectar, ¿sí? Hasta que yo les diga que bueno, que la clase terminó. Por las dudas ya les aviso para que si llegan a preguntar qué pasó, si nos volvemos a conectar. Em, bueno, tuvieron clase con la doctora Gabriela Álvarez Juliá y con el doctor Agustín Fernández. ¿Cómo les fue con los doctores? ¿Entendieron los temas? ¿Tienen dudas? ¿Está bien? Si ustedes hay algo que de pronto no llegan a entender o que necesitan que se vuelva a ver o que se arme alguna otra explicación, me lo hacen saber por al WhatsApp y lo vemos, ¿sí? El tema que vamos a ver en el día de hoy, miren que termino de admitir a todos porque si no me van a quedar la explicación por la mitad. Bueno, somos 51. Yo creo que estamos ya en condiciones. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es formas, ¿no? Algo estuvimos hablando del tema de las formas y demás. Bueno, a ver que se siguen sumando. Espero un minutito más antes de arrancar. Los que entraron recién les pido que por favor se muteen. Tengo a Kimberly, ahí está, gracias. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el tema de forma, ¿no? Em, Algo ya hablamos anteriormente en otras clases, pero ¿qué les parece a ustedes cuando nosotros hablamos de forma? ¿A qué piensan ustedes que lo podemos ubicar el tema? Decimos forma. ¿Qué entendemos nosotros cuando decimos forma? Forman los contratos. ¿Qué se les ocurre? Así, a primer plano. Yo digo, bueno, hoy vamos a hablar de forman los contratos. ¿Qué es lo primero que se le dispara a ustedes en la cabeza? ¿A qué podemos estar haciendo, eh, este, haciendo mención? Decime, Florencia, te escucho. para mí al modo en el que el contrato se debería hacer en cuanto a documentos y demás para que sea válido, para que no sea nulo. Ajá, ajá. La forma en que el contrato se tendría que hacer para que no fuera nulo, decís vos. Bueno, para que fuera válido. Y ¿se acuerdan que yo les había dicho que en nuestro Código Civil, en realidad, hay todo un tema de libertades, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa de que hay toda una suerte de libertades de las partes, ustedes, si nosotros decimos, bueno, forma, vamos a contratar de alguna manera, ¿qué forma piensan que es la que va a imperar?
La libertad de formas. La libertad de forma, justamente, la libertad de forma. Entonces, la regla es la libertad de la forma, ¿sí? Cuando nos decimos nosotros la forma, justamente es la manera o el modo en que se exterioriza la voluntad de las partes, es la parte en que se exteriorizan. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos que había una voluntad real y otra voluntad declarada? Y que la voluntad real era lo que las partes íntimamente creían y después, bueno, se exteriorizaba otra cosa, pero bueno, que tenía fundamento en cómo se había declarado, ¿no? Lo que estaba en el fuero íntimo de la persona. Pero para que haya contrato, acuérdense que es la unión de la voluntad de ambas partes. Pero para saber qué es lo que cada parte quiere o cuál es su intención o cuál es la causa como elemento constitutivo del contrato, tenemos que buscarle una forma. El código consagra el tema de la libertad de esa forma, en que lo que las partes así entiendan que es lo mejor que va a regir a su contrato. Entonces, la regla es la libertad de forma establecida en el artículo 1015 y la forma determinada es la excepción a esta regla. ¿Sí? ¿Qué significa esto de libertad de forma? ¿Qué entienden ustedes? A ver, se juntan A más B y quieren hacer un contrato. Y dicen, bueno, a ver, vamos a imponer la manera que nosotros querramos en establecer esta relación jurídica. ¿Qué idea tienen ustedes de esta libertad de forma? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pensemos, nos juntamos dos personas y decimos, bueno, vamos a hacer este, eh, un contrato de compraventa y vamos a hacer una libertad de forma. O sea, ni siquiera la esbozamos, surge así. ¿Cómo podría ser? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Para el caso de compra-venta Y o para cualquier otra. para cualquier contrato, la compraventa porque es lo que más siempre tenemos a mano, ¿no? Como ejemplo. Decime, Florencia. Depende, si es un bien patrimonialmente importante, quizás tendría mayor recaudo en la forma, como un papel escrito, donde ambos firmamos. Eh, si fuese, por ejemplo, la compra de un inmueble, ya es distinto. La compra-venta de un Ujú, inmueble te requiere otra forma. ujú. O sea, supongamos que yo quiero comprar un escritorio y Sí, lo hago un día domingo a la noche. ¿Lo puedo hacer? sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si yo quiero instrumentar eso y decido firmar un papel en el Ujú. cual diga, te compro el escritorio por 100.000 pesos y me lo entregás el día sábado a las 5 de la tarde y firmamos los dos en lapicera verde. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque no requiere Porque otra no forma. requiere forma, ¿sí? Porque hay una libertad de la forma. Entonces, las partes pueden realizar su contrato como quieran, cuando quieran, de la modalidad que ellas estimen que es lo mejor para arreglar su relación jurídica y la excepción va a estar dado justamente en la formalidad que va a exigir el código para determinadas cuestiones. Entonces, la primera excepción que nosotros tenemos en el código está dada en el artículo 1015. El 1015 consagra el principio de libertad de forma y también dice, solo son formales los contratos a los cuales la ley le impone una forma determinada. Entonces, esta sería una primera excepción, los que la ley le impone una forma determinada. Por ejemplo, podríamos hablar de el contrato de locación, para la cual la ley exige que sea por escrito, pero para una cuestión, ¿se acuerdan que dijimos a efectos ad probationem, para poder probar los términos en los cuales cada parte se ha obligado a la realización de ese contrato? Y una segunda excepción al principio de libertad de formas está dado en el artículo 1017, en los diferentes incisos, ahora lo vamos a leer, que establece el tema de la escritura pública. ¿Sí? Entonces hay un rigurismo mayor, porque ese contrato entiende la ley que tiene que ser hecho ante una solemnidad tal que no ofrezca
ningún tipo de duda respecto a su contenido porque está referenciado y hace plena fe respecto al funcionario público que lo está emitiendo. Nadie podría poner en tela de juicio la veracidad de un poder. Si viene un abogado a una audiencia con un poder por parte del cliente, que es un mandato para actuar en nombre de representación en juicio, nadie le diría a ese abogado, mire, dudamos de su representación, porque está mostrando un instrumento el cual tiene una serie de recaudos que hacen que se entienda que fue otorgado por un funcionario público y da total credibilidad al contenido, el contenido de ese instrumento, o sea, hace plena fe. Entonces, la primera excepción la tenemos en el artículo 1015 y la segunda excepción lo tenemos en el artículo 1017, en donde establece qué se entiende por escritura pública. Entonces, deben ser otorgadas por escritura pública. Miren lo que se necesita sí o sí que sea otorgada por escritura pública. Dice, los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, o sea, todo lo que verse sobre un inmueble, una compraventa, una donación, ¿sí? Todo lo que esté involucrado a algún tipo de inmuebles. Fíjense quién no está silenciado, así no... A ver... Controlen de estar muteados. Bueno. Después dice, quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de la ejecución judicial o administrativa. ¿Por qué? Porque el requisito de la escritura pública está reemplazado por otro funcionario público, como que es un juez. Si uno va a una subasta judicial, se hace la subasta ante un martillero designado por un juez y el que termina de dar la formalidad exigida para esa subasta de inmuebles va a ser un juez que va a quedar equiparado a un escribano, que es el que otorga la escritura pública. Entonces, vean que son funcionarios que tienen un poder de emitir documentos que dan plena fe al contenido del acto instrumentado. Después dice, los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. Es decir, ¿cuáles son los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos? Aquellos en los cuales se ha presentado una tercería de dominio o que justamente hay algún tipo de embargo, hay algún tipo de caución real sobre el inmueble o le pesa alguna medida cautelar. Entonces, bueno, evidentemente no puede suplirse el tema de una libertad de forma porque están involucrados derechos que han sido ya grabados por un tercero, ¿sí? Después dice, todos los actos que sean accesorios de los contratos otorgados en escritura pública. Es decir, si yo tengo que hacer alguna rectificación, modificación, aclaración, alguna otra cuestión de ampliación de cláusula, además, en un instrumento que ya ha sido otorgado por escritura pública, voy a tener que hacer esa modificación o rectificación también por el mismo instrumento en el cual se realizó la primera escritura. Y después dice, los demás contratos que por acuerdos de parte o disposición de ley deben ser otorgados por escritura pública. El hecho de que exista el principio de libertad de formas y que las formas sean las que las partes estimen correctas para sus actos jurídicos, no significa que si las partes quieren otorgarle escritura pública a cualquier acto jurídico, puedan hacerlo y así lo convengan. Supongamos que yo estoy haciendo la compraventa de una colección de cuadros, los cuales son bienes muebles, no requieren escritura pública. Yo puedo vender el cuadro que quiera de la forma que quiera, pero dada la envergadura del negocio jurídico, porque son cuadros que están valorados en el mercado con un monto muy importante, deseo que se instrumente
en escritura pública. Entonces, si las partes así se pusieron de acuerdo, la escritura pública será el instrumento en el cual va a regir. Después el código habla del artículo 1018 que dice otorgamiento pendiente de instrumento. Y acá es uno de los pocos artículos, porque en realidad vieron que yo les dije que en un momento que el boleto de compraventa era así, había quedado medio, si no sabíamos si era un contrato preliminar, después se entendió que era un contrato-contrato, de acuerdo a las jornadas nacionales de derecho, es contrato-contrato, el doctor Borda también de que es un contrato, pero no hay mucho más sobre el boleto de compraventa. Pero acá, en donde dice otorgamiento pendiente del instrumento, acá podemos incluir al boleto de compraventa, porque encuadra justito, dice, el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Quiere decir que si yo quisiera hacer una compraventa de inmueble en el cual necesito como instrumento final la escritura traslativa de dominio y yo hago un boleto de compraventa, este instrumento está pendiente de darle el formalismo requerido por la ley. Entonces, esto valdrá como una obligación de hacer. ¿Hacer qué? Otorgar la escritura traslativa de dominio, porque no está terminado como tal. El boleto de compraventa es contrato, sí es contrato, pero no alcanza para poder ser un instrumento en el cual me sirva como elemento para ser traslativo de un derecho real sobre un inmueble. Va a ser una obligación de hacer, es como que las partes se obligan a través de ese boleto a terminarlo de confeccionar de acuerdo a los recaudos de la ley. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y qué pasa en el supuesto caso que una de las partes sea remisa en otorgar este boleto, en otorgar esta escritura traslativa de dominio? Es decir, yo hago un boleto y no puedo nunca escriturar, no tengo la escritura porque la otra parte no se presenta frente al escribano a otorgar la escritura traslativa de dominio. A veces porque, no sé, pasa mucho tiempo, hay un saldo pendiente de pago o por lo que fuera. Bueno, ahí el juez va a ser el que, después de un juicio que se llama juicio de escrituración, va a intimar al renuente, a la parte renuente, en no otorgar la escritura traslativa de dominio, a que se presente en la escribanía a realizar la escritura traslativa de dominio y en su caso será el juez el que cubra esa omisión de falta de firma de una de las partes. Eso se llama juicio de escrituración. Entonces, respecto del boleto, solamente el código habla de esto y después en compraventa vamos a ver dos articulitos más. Después no habla más nada de boleto. Como que el boleto queda así medio en el aire. Bueno, yo ya les dije que era enemiga del boleto, pero no tenemos mucho más. Bueno, dicho esto, vamos a repasar cuáles eran los medios por los cuales se puede manifestar la voluntad, de acuerdo al artículo 262. Así que al ladito del 1015 se ponen artículo 262 y 284 y 969. Anótense todo esto, porque lo tenemos que ver todo juntito. 284, 968 y 262. Bueno, a ver, repasemos todos juntos que esto ya lo vimos. ¿Cuáles eran los medios en los cuales las partes tienen como ese canal o esa vía para poder manifestar su voluntad? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo exteriorizaban su voluntad las partes? ¿Qué medios utilizaban? Escrito, oral. Escrito, oral, ¿qué más? Signos equívocos. Signos inequívocos, muy bien. ¿Qué más? Ejecución de un hecho material, ¿sí? Y también
En algunas veces, en algunas ocasiones, si las partes así le dieron ese contenido, teníamos el hecho dentro del signo inequívoco, el tema del emoticón, siempre y cuando las partes puedan determinar que le dieron un contenido específico a ese emoticón como característico de aceptación o de negación de su manifestación de voluntad. Pero eso lo tomamos entre comillas, porque eso lo vamos a tener que probar si realmente le dimos ese contenido a. Si no, tenemos esos medios. Bueno, estos son medios, oral, escrito, signos inequívocos, ejecución de un hecho material, son las formas en las cuales las partes van a utilizar para poder transmitir su voluntad, para poder llegar a un acuerdo. Y también teníamos uno que era muy importante por ahí, que era ¿cuál? Que tenía 4 excepciones. El silencio. El silencio, muy bien, el silencio. El silencio, acuérdense que no es manifestación de voluntad, salvo en las 4 excepciones que prevé la ley, que son cuando las partes convencionalmente así lo determinaron, cuando hay una obligación de expedirse por ley, por ejemplo, una compañía de seguros que se denuncia un siniestro y tienen que expedirse dentro del plazo de 30 días para saber si acepta o no acepta el siniestro, y si nada dijo, se entiende que aceptó ese siniestro y tiene que indemnizar al tercero. Usos y costumbres del lugar, o si no, la relación entre el silencio actual y conductas precedentes. El artículo 264 es el que habla de la manifestación tácita de la voluntad, actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la voluntad de las partes. Son los que se llaman conductas concluyentes. A ver, acuérdense de alguna conducta concluyente que tenemos a diario, que es la manifestación tácita de la voluntad, que no hablamos, que no decimos nada y ya entendemos que estamos haciendo el acto jurídico. Ese. Por ejemplo, en los kioscos, ¿qué hay? En el transporte también, subir al colectivo y pagarlo. ¿Qué otra, por ejemplo? Si yo me quiero tomar un café, ¿qué hago? Voy a una máquina, pongo la ficha y ya está, es una conducta concluyente. Yo tengo a un proveedor de café que está poniendo a mi disposición una máquina expendedora de café y yo simplemente con una ficha la introduje en la máquina y ya establecimos un contrato de compraventa de insumos, por ejemplo, o de alimentos, ¿sí? Entonces es una conducta concluyente. Bueno, ahora les hago una pregunta, a ver qué es lo que piensan. Cuando nosotros hablamos de instrumentos, de la parte escrita, hay una clasificación que decimos, bueno, los instrumentos pueden ser de qué tipo, que esto lo vieron en obligaciones. ¿Qué tipo de instrumentos tenemos? Públicos y privados. ¿Quién opina lo mismo? Yo iba a decir formales y no formales. ¿Qué otro más? ¿Qué otro opina alguna otra cuestión? ¿Cómo clasifico los instrumentos? Puede ser Esta lo- solemnes, si no solemnes. Vamos a ver. Esto lo vieron en obligaciones. ¿Cómo se clasifican a los instrumentos? Bueno, lo que dijo Candela es lo que no tienen que repetir. Yo no sé por qué traen de obligaciones esa clasificación que es incorrecta. Y esto grábenselo a fuego, pero acá en la cabeza se lo ponen como un sello. Los instrumentos se clasifican en públicos y particulares. Públicos y particulares, el instrumento. Y dentro de los particulares tenemos a los firmados y no firmados. Dentro de los firmados están los privados. Entonces, la clasificación es públicos y particulares.
Dentro de los particulares tenemos los particulares propiamente dichos, que puede ser un documento cualquiera, por ejemplo, la tarjeta SUBE, es representativa de, y los firmados, lo que sí la parte tiene que firmar de puño y letra o digitalmente. A esos que llevan firma son los que se llaman privados. ¿Se entendió? Yo no sé por qué arrancan siempre, todos los cursos lo pregunto y todos me dicen la misma clasificación. Y esto lo tienen que haber visto en obligaciones de cómo se clasifican los instrumentos, pero yo no sé, vienen arrastrando ese tema. Y bueno, y es un problema, porque no solamente lo arrastran ustedes, sino que también lo arrastran los abogados, así que no es algo privativo de los alumnos. También los abogados suelen hacer mal la clasificación. Y no es una clasificación caprichosa, porque díganme ustedes cuántos instrumentos particulares, propiamente dichos, que son los no firmados, ustedes hacen habitualmente. ¿Y cuántos firman por día? ¿Cuántos firman por día? Ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. En cambio, los instrumentos propiamente dichos son todos los representativos de cosas u objetos en los cuales yo estoy contratando. Una ficha, una tarjeta, un plástico. No interesa el soporte, sino lo que el soporte contiene o lo que representa, ¿sí? Entonces son documentación de algo, de un hecho realizado por las partes. Pero nosotros no vamos todos los días firmando, firmamos raras veces. Cuando tenemos así un contrato que es muy específico o es muy importante, en donde se requiere la firma. Y por lo general, ese tipo de contratos intervienen funcionarios públicos, o sea que serían la clasificación de los instrumentos públicos. Y si yo les digo un billete o una moneda, ¿qué es? ¿Qué les parece a ustedes que es? Un billete o una moneda. ¿Es un instrumento? Un instrumento público. Un instrumento público, bien, un instrumento público. ¿Por qué? Porque tiene cierta credibilidad de circulación en el mercado, porque tiene un respaldo de carácter gubernamental y es representativa de un valor oro de nuestra moneda. Así que son instrumentos públicos, ¿sí? Y si iba a dar otro ejemplo y se me fue de la cabeza. Bueno, ya se me va a ocurrir. ¿Qué les quería decir? Bueno, entonces, esta expresión por escrito, que es esta clasificación, está contenida en el artículo 286. Vamos a ver lo que dice el 286. Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumento público o por instrumento particular. Se subrayan esto, por favor, que es fundamental. Y acá dice, firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con un texto inteligible, aunque su lectura exija medios electrónicos, ¿no? O medios técnicos. O sea, miren cuántas cosas nosotros tenemos como instrumentos particulares que tienen un soporte electrónico y no tienen una firma y son representativas de algo, ¿sí? Si yo tengo una boleta de pago de algo, me va a venir con un código de barras, no está firmado, el soporte va a ser papel, pero va a ser representativa de un contrato de, no sé, de internet, supongamos, en donde va a haber un código de barras en las cuales si yo lo paso me va a permitir realizar un pago y yo no firmé nada.
¿sí? Pero eso es un instrumento particular en los cual las partes utilizan para corroborar de que hay un contrato de suministro, por ejemplo, en este caso de Internet o de prestación de un servicio domiciliario, donde hay un monto que es un pago y una manera de que la otra parte pueda acceder a ese pago. Y yo no firmé nada. Sin embargo, esa relación contractual está siendo volcada a través de un instrumento particular. Entonces, no tienen los instrumentos particulares, llamados propiamente dichos, no tienen firma, valen como efectos probatorios, son documentos, cosas, muebles representativos de hechos o de cosas, pueden tener un soporte de papel, puede ser un registro visual, puede ser un registro auditivo, puede ser un registro sonoro, pueden ser palabras, DVD, redes sociales, cualquier hecho que pueda plasmarse y de tal manera pueda entenderse que las partes la han utilizado como para manifestar su consentimiento. Miren qué amplio que es. Y el Doctora, firmado se es va a el que... cortar el video. A ver cómo estamos con el Zoom. Sí, bueno, me queda un minuto. Acuérdense que si se corta volvemos a enganchar, ¿sí?